Escucho pasos, pero no hay nadie aquí. Ellos se No acercan. intentes correr. Igual te perseguirán. Hola guapas y guapos, bienvenidos a nuestro episodio de actividades paranormales. Hoy tenemos una invitada especial que quiere compartir con nosotras y con ustedes sus experiencias. Bienvenida. Hola chicas, muchas gracias por la invitación, muy feliz de estar acá con ustedes. Mi nombre es Andrea y vengo a compartirles experiencias de actividades paranormales. Bienvenida. Muchas Bienvenida, gracias. guapa. Gracias. Bella, bueno, entonces cuéntanos como qué te ha impactado, qué te ha asustado o que usted diga, jue madre, me tocó salir corriendo de acá. Chicas, bueno, hace 3 años yo trabajaba en una empresa, yo manejaba 3 horarios, eran 3 turnos de 6 a 2 de la tarde, de 2 a 10 y de 10 a 6 de la mañana. Una vez me tocó pues en el turno de la noche, en el primer día que ingresé, la verdad yo no veía cámaras porque me tocaba ver las cámaras y yo pensaba, "Jue- apenas me aparezca un fantasma por ahí, así como estilo película". Con la sensación, Sí, entonces era pues como con el susto. La verdad, esos primeros días no me pasó nada. Pero sí, siempre, toda esa semana, con las cámaras apagadas. ¿Y por qué? Porque me daba miedo que de pronto se me aparecía la niña, el fantasma por las cámaras. Entonces, y cerraba la puerta todas las noches porque me daba miedo que de pronto alguien o algún fantasma ingresara en la oficina que yo estaba. Bueno, esa semana no pasó nada. Pero ya después, en la segunda semana, me tocó un turno de 10, era de 6 a 2 de la tarde, ya eran como las 6 de la mañana, entonces llegué, me senté en mi puesto, normal, estaba aprendiendo el computador, cuando en esas yo que estoy organizando todo, escucho un grito horrible. Y fuerte. sí, era horrible. Y era una señora que había gritado, yo, pucha, ¿qué pasó? ¿Se murió alguien? Entonces, cuando fui a mirar qué era lo que había pasado, era la señora del aseo que estaba gritando. Y yo, ay, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque ese grito tan espantoso. Entonces es que, ay, no, me acaban de espantar, que no sé qué. La señora también Sí. apenas estaba cogiendo turno y se estaba cambiando, estaba poniendo su uniforme. Entonces yo le dije, de pronto es un animal, alguna rata o algo. Y ella, no, es que a mí siempre me espantan, siempre me asustan. O Entonces, sea que ya se le había presentado a sí, la ella. señora Sí, decía ya que era ahí como siempre la espantan en el frecuente. cuarto. Inclusive eran dos señoras del aseo. Ella nunca se cambiaba sola, siempre esperaba a la compañera para Sí, cambiarse sí. juntas porque le daba miedo. Entonces, yo la verdad, o sea, yo como que no le creía mucho a la señora y entonces yo le dije a la señora, vea, entonces yo le dije, dígame de dónde vino el ruido. Entonces me dijo, Sí, allá. toda valiente Sí, llegaste. porque yo, o sea, yo, Sí. yo, yo como que no le creí, no iba pues como con ese miedo. Entonces yo le dije a ella, dígame dónde viene ese ruido. Ella me había como unos chuts viejos, pero eso estaba sellado. Sí. Eso ya no lo usaban pues. Entonces ella me dijo, Inservibles, pues. sí, entonces ella me dijo, no, el ruido viene de ahí. Entonces yo le dije, a lo mejor es una rata. Y como son como cosas tan viejas, entonces de pronto era una rata haciendo ruidos. Entonces le digo yo así toda valiente, le digo a la señora, vea, si es un animal, yo voy a hacer ruidos. Si es un animal no Sí. tiene cómo responder. Entonces, yo lo que hago es hacer así, doy 3 golpes y huepucha y me devuelven esos 3 golpes Te así, las que salen respondieron, sí. empitadas, huepucha, yo tenía un Claro. frasquito en mi mano, ese frasquito salió por allá volando. Da, éramos 3, era la señora del aseo, era yo y era otra Sí, trabajadora pues sí. que había llegado. Huepucha, todas salimos corriendo, todas muertas del miedo. Entonces, pero ya cuando me pasó el miedo, yo dije, de pronto es una persona que escuchó esos ruidos y como por broma los devolvió. Sí. Entonces, ya cuando nos pasó pues como el miedo, el susto, yo le dije a la señora que llamara al vigilante. Entonces le dije al vigilante, por favor vaya revise si es que acá en esta parte hay una oficina trasera donde hay algo, Claro. ya esté de pronto una persona trabajando porque escuchamos ruidos. Buscando respuesta. Entonces el vigilante fue y se asomó, bajó al cuarto piso, eso era en el sexto piso, bajó al quinto y al cuarto piso, no había nadie y el vigilante me dijo, vea, por ahí no hay nadie.
Y fuera de eso, acá los trabajadores empiezan a laborar desde las 7:30 de la mañana y ningún trabajador empieza a laborar Claro, no había antes, llegado. ni trabajos externos. Entonces yo le dije, pero es que escuchamos ruidos. Y lo más charro, yo le conté pues al vigilante lo que yo había hecho, los 3 golpes y que me los habían devuelto. Entonces pensamos que de pronto era una persona como haciendo una broma. Y el vigilante me dijo, no, por ahí no hay nadie. No hay ningún trabajador y no hay nadie. Ya fui al piso 7, al piso 4, al piso 5, no hay nadie por ahí. Entonces, o sea, eso a mí me dejó como pensando. ¿Y te empezaste a sugestionar más? No, porque yo, vea, hasta la fecha de hoy me sigo preguntando, ¿qué pudo haber sido eso? Porque, o sea, yo soy muy gallina, yo soy muy miedosa, yo le tengo mucho miedo a espíritus, pero me niego como a creer que realmente exista. Ajá. Entonces, por eso pues no quedé como con ese miedo, no. A la fecha me sigo preguntando qué fue, pero no tengo pues como ese miedito. Pero te pregunto, después de los días, ¿volvieron a sentirlo? ¿Siguieron con...? Sí, las señoras del aseo. Y cualquier señora del aseo uno le pregunta y todas las señoras del aseo tienen historias para contar todas. O sea que viene con su historia todas, ya, quién sabe y qué los pudo haber pasado. también ya como de... Pues, pero la verdad daría mucho susto que uno... Pues, o sea, uno de valiente, no, venga, miremos a ver qué es lo que es y le vuelvan a usted 3 golpes. Pero era porque yo iba como no muy creyente de la señora lo que me estaba diciendo, que la habían espantado. Bueno, eso fue la primera vez que me pasó como ese suceso, pues como, o sea, para mí es paranormal, pero me sigo preguntando qué puedo decir. El por qué. Sí, el por qué. Bueno, la segunda vez me pasó de que yo trabajaba en el piso 6. Una vez me mandaron para la oficina del piso 13 y la oficina estaba cerrada, eso fue un sábado, la oficina estaba cerrada. Te pregunto, ¿era el mismo edificio? Sí, el mismo edificio. Bueno, entonces me mandaron para el piso 13, hay que recoger algo de la oficina, entonces la chapa de esa puerta, yo fui al piso 13, la chapa de esa puerta era muy maluca para abrir. Entonces lo que hice, era como media hora tratando de abrir la puerta, ese fue madre puerta nada que abría. Yo muerta de la rabia. Claro. Sí, porque uno como que la paciencia se le agota a uno y nada. Pero vean, muchachas, era yo tratando de abrir esa puerta y yo escuchaba como unos ruidos como una bolsa. Como papel celofán. Escuchaba como estos ruidos así. Escuchaba como estos ruidos. Y yo, un sábado nadie trabaja. Yo, ¿qué son esos ruidos? Pero yo en medio de mi rabia tampoco le prestaba como mucha atención a esos ruidos porque me empezaba a sugestionar y así me daba miedo. Sin importancia. Entonces, al fin pude abrir la puerta, entré a la carrerita por lo que iba y di una salida a la puerta y cerré y me fui ya para mi oficina y me quedé también preguntando, ¿qué fueron esos ruidos? Pero yo digo que si yo no hubiera tenido esa rabia que tenía en ese momento, yo no hubiera seguido intentando abrir esa puerta, me hubiera ido del miedo. Claro, la sugestión le bloquea a uno totalmente el pensamiento, uno se llena de emociones, de miedo, de que en realidad se vuelve más fuerte y lo que uno termina es, o sea, tras de una sugestión, con una emoción que se apodera de uno, que uno cree que le está pasando, que ya si hay algo bien malo, que ya me va a salir, se me va a aparecer, y uno mejor lo evita. Uno deja de hacer lo que estaba haciendo y uno, qué miedo, porque la verdad sí, no todos aguantamos como esa sugestión o esa emoción que causa todas esas experiencias de suspenso. Vean, muchachas, y cuando yo era niña también me pasaban muchas cosas. Yo estaba dormida y eran tipo 7 de la mañana. Cuando yo me desperté, yo abrí los ojos y lo primero que vi fue una figura patentica como yo digo, como si fuera el diablo, o sea, no el diablo con cachos y eso, no. Una silueta. Era una silueta, era una silueta con una capucha negra, pero como estilo caricatura, como con su tenedor no era un tenedor, era como estilo hacha. Y, o sea, yo vi, y yo no estaba dormida, yo estoy segura que yo estaba despierta, y yo vi esa figura patentica, la vi al pie de mi cama. Que cuando la figura se vio, pero se desvaneció ahí mismo. Entonces yo quedé como con esa cosita y yo le dije a mi mamá pues que lo que había visto. Mi mamá lo que me dijo, mija, eso de pronto fue una sugestión o usted tenía pesadillas y estaba soñando. Y yo, mamá. ¿No te creyó?
Sí, porque, o sea, yo estaba despierta ya. O sea, yo no estaba dormida. O sea, usted vio como la silueta de cómo pintan eh, a la parca. ¿Qué es a la parca? ¿Qué es A la, eso? a la Eh, muerte. bueno, la parca es la Ah, sí. Sí. Lo que representa pues la figura pintan Eso, como la eso. Así con dibujan, la capucha, así como con su como hacha. Y por ese estilo, cosas me han pasado así cuando era niña, que si yo me acuerdo que yo vivía en un segundo piso, o sea, eran dos pisos, el primer piso, el segundo piso, por mi recámara quedaba en un segundo piso. Y al lado de mi habitación había unas escalas. que no falte Y- la ventana y las escalas. No, pero no había ventana, Sí. eran las escalas solamente. Y yo siempre muchas veces escuchaba pasos, que alguien, o sea, como que alguien subía y subía, fin. pero nunca llegaba. Sin fin, nunca cierto, llegaba. pasos sin fin. Siempre escuchaba los pasos, sí. Sí, Sí, pasos sin fin. y es Siempre los una escuchaba. sensación que te logra sugestionar porque tú quieres saber qué es lo que va a terminar de subir las escalas. Si va a subir o no y va a subir. nunca llega. No, yo y siempre me nunca- tapaba, yo siempre me tapaba con la polla porque pensando que iba a llegar, pero nunca Claro, llegaba. no te da curiosidad de asomarte, Qué de ir a miedo. asomarte. Pero no era qué que yo miedo. tampoco lo estuviera esperando, ¿no? Usted que no suba, por favor, que no suba. No, porque Yo uno de sudaba- momento, Yo sudaba bajo de pucha, bajo esas cobijas, pero yo sí, de Siempre- momento dice, bueno, voy a ver qué es lo que está pasando porque no me aguanto esa sugestión que siento. No, y esa- Ya, sí, es la Siempre verdad. pensamos que si nos acobijamos nada nos va a pasar. Cierto. Como Que si esa fuera una capa La protectora. presencia, lo que se esté presentando, no va a traspasar la cobija. Sí. ya, muchachas, tan y uno raro. prefiere asarse del calor, mirar a la expectativa que es lo que va a subir. Ay, ¿no? O sea que eras muy sensible a esas presencias. Pues muchachas, yo no sé, a la fecha de hoy, yo no sé, o sea, si son cosas paranormales o son Sí, son sugestiones que uno se crea en la cabeza, porque usted sabe que a veces la mente da mucha vuelta. Y más cuando uno ve películas de terror o escucha uno historias, y más uno de niño, porque uno de niño de por sí es miedoso. más Uno le miedoso, cuentan sí. cualquier cosa que la mano peluda y ya era uno muerto de miedo. No, Entonces yo no sé si eran cosas de mi mente, o eran pensamientos, o eran sugestiones, yo no sé qué era, pero el caso es que sí me pasaban pues como ese tipo de cosas. es situación. Realmente, Bella, las personas no vemos la magnitud de los mensajes que transmiten las películas de terror al momento de uno sugestionarse, y que la cabeza va como a 1000 por hora sin usted querer pensar esas cosas. Eso también abre portales. Abre portales, ¿Sí será? sí, Sí, eso claro, hay abre dimensiones. portales. Y también las personas no creen, pero influye mucho la hora en la que usted ve la película. O sea, realmente todo, o sea, hay veces no nos preguntamos porque siempre las películas de terror las vemos por la noche. Y lo peor pasa en la noche. Pero es O sea, porque la cuando- emoción es mucho más fuerte. Pero mira que cuando tú ves una película de terror de día, pasa como por desapercibida. Pero cuando usted la ve por la noche, o sea, es ese misterio Y la oscuridad. con la noche, la oscuridad. Yo recuerdo que yo estaba muy niña. De hecho, mis papás todavía estaban juntos. Y mi papá tenía un teatro en casa. Y fuimos a ver la película, bueno, nos reunimos todos para ver la película La Maldición. La Maldición 1. La del gato, es con Sí. un gato, sí. Es con un gato. Pero es que esa película Es tenebrosa, sí, miedosita, de esa mucho película. suspenso. Y estábamos, o sea, realmente ese día estaba cayendo un lapo de agua impresionante. Y nosotros vivíamos en un tercer piso. En un tercer piso. Y estábamos reunidos todos. Primos, tíos, mis papás. Y mi persona, yo bien chiquitica, bien pequeñita que estaba. Y viendo esas cosas. Y eso también lo sugestiona. Es tanto que no fueron capaces de terminarse de la película. Estaban súper asustados con esa película. Entonces mi pregunta, y ahí pues no sé, algún día me contestaré, es qué misterio trae la noche
al momento de ver este tipo de películas o ya sea documentales, porque yo he sido un poquito sensible como a las Presencia. influencias, a las influencias, al punto pues que me tuvieron que hacer un exorcismo, pero uno no se acuerda de muchas cosas. Claro, porque eso tiene tanto impacto en tu mente, en tus recuerdos, que con el tiempo se borra. Pero uno Se cree que en esa vieron. experiencia es mucho el tiempo, pero no es, ¿sí? Sino que hay, como dice Aleja, hay un misterio también, que en el momento de esa experiencia, con esa influencia o en ese momento, el tiempo se detiene. Pero cuando uno sale de esa experiencia, ¿sí? Uno cree que fue hace mucho, que pasaron muchas horas. Entonces, por eso, a veces nuestra mente no trata de captar, de que quede en la memoria de nosotros todo eso. Eso fue lo que yo, pues, estaba leyendo en un artículo del cual quería investigar, porque a veces no nos quedan como qué fue lo que me pasó o por qué pasé por No, esto. y es que si Es nos... como un sueño, porque a veces uno tiene Ajá, sueños exacto. y no lo recuerda al momentico que se levantó, pero por ahí unos 10 segundos. Sí, Ya eso después no se acuerda no de le nada. da tiempo. Y mira, André, que en momentos cuando tú estás como en ese trance, ¿cierto? No sé, es que todo es muy misterioso. O sea, usted grita y nadie lo escucha. Usted patalea, mueve, tira y no se escucha absolutamente Ah, lo que llaman nada. algunos lo La llaman parálisis del parálisis del sueño. sueño, otros lo dicen que es una bruja que se le sentó encima y no lo deja mover, Sí. o es que le gusta, no Se sé, le a subió cierta el muerto. persona y cierta persona le hace brujería. Hay Yo lo veo muchas. más como, bueno, otros dicen que es que el alma, el espíritu se desprende del Sale. cuerpo. Yo la verdad, yo lo veo más como eso, de que el alma se desprende del cuerpo. Lo veo más como así. Yo he leído e investigado por lo que les comenté. Pues realmente una amistad abrió un portal en mi habitación del cual yo no tenía ¿Y cómo conocimiento. fue, cómo fue eso? Bueno, mira, yo estaba como en séptimo grado aproximadamente, llegó una chica nueva al curso, pues la recuerdo mucho. Era una persona muy sola, era una persona muy sola, que tenía unos gustos musicales muy diferentes a los de nosotros. Y digámoslo, hoy se acostó y mañana amaneció, que ya era así súper fans pues de lo que escuchábamos nosotros. Entonces ella me empezó a buscar como mucho el lado. Perdón, o sea que empezó a adoptar la personalidad y los gustos de ustedes. Sí, Ah, Ella no empezó, ya quería, entendí. ella no quería ser tu amiga, ella quería ser tú. no, la verdad no sé, el caso es que ella empezó a influir mucho en mi vida. Yo tomaba decisiones en base a lo que ella a mí me decía. Era Guap, dependencia hacia ella. sí, o sea, guapos y guapas, realmente yo lo veo de esta manera. Hay personas que se agreden físicamente, de pronto por muchas cosas que sienten, pero hay personas que se agreden físicamente de una manera inconsciente, como si alguien los mandara, que eso fue lo que pasó Como si alguien conmigo. le diera esa orden Sí. de hacerlo. O sea, realmente son muy pocas las personas que saben pues como la historia, porque no entro muy en detalle porque me da muchísimo susto. Y es que yo empecé a sentir como si me presionaran. Entonces yo iba a la casa de Pero la la compañía presionarán en qué sentido, físicamente O en o mentalmente. pensamiento. mentalmente, mentalmente. O sea, yo di un cambio de 80 180 grados. grados porque cambié totalmente, pasé de ser una niña alegre a ser una niña muy introvertida. Pasé, digámoslo, de tenerle porque normalmente pues uno respeta mucho al papá, a la abuela y no me importaba absolutamente nada. O sea, era como si fuera otra Sara. Es como si fuera otra persona. Entonces, realmente, chicas, fue muy teso porque yo iba a hacer tareas con la compañera y ella a mí me decía, ¿cierto que tuviste un inconveniente con tu papá
cuando yo nunca le había contado nada. Cierto que ahorita peleaste con el esposo de tu mamá, cuando yo nunca le había dicho nada. Pero yo en ese momento, en medio de todo lo que yo sentía, yo nunca me pregunté ya por qué sabía, sino que yo le daba más información y más información. Y una vez me sacó una cuchilla y me dijo, ¿te quieres sentir mejor? Hazte daño. Y yo no, o sea, yo todavía estaba muy consciente de lo que era yo y yo le decía, no, no. Y eso empezó a maquinarme en la cabeza. Casualmente yo llegaba a la casa, eran los mismos inconvenientes, pero ya mi cabeza me decía, hágase daño, hágase Se apoderó daño, de ti. hágase daño. Se apoderó de tu Hasta mente que del yo todo. empecé de una manera muy leve, o sea, las heridas eran pues como relativamente Superficiales. superficiales, cuando ya empezó lo traumático. Yo escuchaba que chutaban las piedras en el solar. La casa donde yo vivía era muy grande. Yo dormía en la última habitación, al lado del solar. Y siempre por la noche me decían, Sara. Tremendo, ¿no? Y se quedaba en el A. Y no me dejaba dormir. Yo con unos audífonos o sea, la música era muy duro. Y más que yo escuchaba, pues, rockcito, ¿cierto? Y cada vez se intencionaba más. O sea, ya no era como con él, Se intensificaba Sara, más. sino que ya era Sara, O sea, Sara, Pero será que con pronto era más algo fuerza. de la mente, algo mental. Yo pensaba eso, pero mira que al ser, ay, soy como muy maletona, ¿no? Al ser, digámoslo, una niña tan alegre, yo no me acuerdo. Lo que la verdad en ese momento, si les digo, estaría inventando. Yo no me acuerdo en qué momento yo puse cruces invertidas en mi habitación. Yo no me acuerdo. empezaste a tener comportamientos Involuntarios. Y yo ya no dormía por la noche. Yo duraba, guapos y guapas, 3 días sin dormir. tremendos. Y yo no le decía a mis papás. Yo era sentada así. Porque en el momento que yo cerraba los ojos, volvía. Entonces era algo muy tenso hasta llegar al punto de que cogió tanta fuerza de que cuando yo le conté a mi mamá porque ya no aguantaba más, me cambió de habitación. Y él se equivocó de habitación. Y mi mamá vio esa presencia tan... Vean, guapos, ay, yo no sé si se ve en la cámara, pero todavía se me ponen los pelos de punta. O sea, me da mucho miedo. Y ya empezaron las lesiones en los pies, como si te estuvieran jalando, como si te estuvieran arañando. Y ya no era solamente el Sara, sino que yo ya sentía que me sumergían dentro de la cama. Ya pasaron de siempre, palabras a hechos. Sí, ya hecho, ya se volvió Acciones. fuerte O sea, esa y influencia. realmente, pues a mí me da mucho susto. Él siempre, bueno, o lo que sea, siempre estaba al lado de la cabecera de mi cama. Y yo no podía, Reaccionar, no, defenderte. no. Y yo ahí entendí que las películas de terror sí traen algo, porque esa influencia, esa presencia, como lo quieran llamar, eso influye en la tecnología, en esto. Yo intentaba llamar a mi mamá y el wifi no funcionaba. Como en las películas que Sí. se quedan sin Sí, señal. es como si O el sea, tiempo se es como si el pusiera- tiempo, Ay, Dios vea, mío. ustedes no se imaginan yo como tengo el cuerpo en este momento. Es como si el tiempo se detuviera y ya empezó a coger más fuerza de que ya Sara no dormía 3 días y 2 sí, sino que ya Sara no dormía nada. Ya Sara, o sea, lo que a mí me decía mi mamá era como que ya no eran los ojos de Sara. Ya eran los ojos de esa presencia. Sí, La Ya ubicaba- hasta se te veía. Sí, o sea, realmente cuando mi mamá buscó ayuda de sacerdotes, no sé qué tendrá que ver como el impacto de la religión, pero si mi mamá les manifestaba que no era yo, ellos, porque les decían que yo tenía que ir por voluntad propia? O sea, la verdad no lo comprendo. o sea que no tenías que ir forzada por tu mamá, sino que al tu mamá decirte que ya tienes la ayuda,
que yo iba a tenías que... acceder y claramente yo no era capaz de entrar a una iglesia, yo no, o sea, como les digo, yo no sabía ni por qué tenía cruces invertidas en mi habitación. El caso fue que eso duró muchos días, meses, Muy fuerte, sí. años, porque fueron 2 años en esas. Fueron 2 años guapos y guapas de que mi mamá con una foto, con un conferencista, con permisos Exorcistas. exorcista, con una foto, él le dijo que yo ya no era yo, que esa influencia ya estaba en mí y que lo único que me podía devolver era el amor que me tenía mi mamá. O sea, ni un sacerdote, ni siquiera él. O sea que ya se había apoderado de ti físicamente, mentalmente, ya Sí, la controlaba. Ajá. O sea, ya la parte, lo que es, como era, decimos, lo que decimos que como todo ser tenemos un alma, sí, tenemos nuestra alma, ya era esa influencia opacando tu alma, o sea, ya era Sí. él O sea, incluso en esa. fotos, o sea, como alguien, un exorcista ya la veía en la Y de presencia en fotos. pronto el sacerdote no decía que de pronto qué alma o qué espíritu lo puedo estar habitando. Lo que le dijo mi mamá fue que fue él le dijo, es alguien muy cercano a ella y el portal está en la habitación de ella. Qué El miedo. portal está en la Muy habitación fuerte. de ella y a mi mamá le tocó, él le dio los permisos a mi mamá. Y yo digo que, Y a su mamá no le daba miedo. yo digo que mi mamá es la persona más fuerte. Para mí mi mamá es un superhéroe, muchachos, la verdad. Pero, o sea, para concluir, yo digo que para un padre es muy fuerte que le digan que él tiene que hacer este tipo de oración, que le dieron O sea, que su hija sal, está poseída, sí, sí, prácticamente. que su hija está poseída y le dieron los implementos para hacer las herramientas para Ella hacerle, hacerlo. para que mi mamá me hiciera un exorcismo a mí O sea, y que le digan que si yo no despierto en 2 horas fue porque eso me llevó. Pero eso no lo hace un sacerdote. Los exorcismos no los hacen son los sacerdotes. A ver, tengo entendido, Andrea, que hay personas que tienen la fuerza física y mental de enfrentarse a esas fuerzas, porque yo lo cuento por experiencia mía. Yo lo he hecho, ¿sí? Lo he hecho y es muy fuerte. A ver, estas cosas uno no las cuenta porque la gente pensará que Que uno uno está está loco, o sea, realmente fuera yo de no le base, sí, cuento. que uno ve mucha película o que... Pero yo digo que de pronto, o sea, lo que usted dice, que de pronto la gente dirá que estos están locos, pero de pronto es porque son ese tipo de personas como yo, de que no Exacto. tenemos como, no hemos de pronto vivido algo como tan paranormal, son escépticas. sí, de pronto, Y en como ese eso va en la sentido. sensibilidad también y en la debilidad, porque también sensibilidad y debilidad, cuando ellos detectan esas influencias, detectan eso en esa persona, ellos son fuertes y mucho. Entonces llegas tú en el momento de que cuando tú buscas la ayuda profesional, porque no son todos los sacerdotes que saben hacer todo esto. No, yo no. Entonces tú llegas a una persona experta en esto y te dice, mira, es que tú lo puedes hacer. Ellos le ayudan a muchas personas que no lo pueden hacer, pero cuando ellos ven a una persona apta, que son capaces, porque conocen la fuerza espiritual y mental, dicen, sí, te vamos a enseñar, te vamos a dar la herramienta, las bases, y lo vas a hacer de esta manera. Y es enfrentarse uno a esa presencia, y que uno se espera, uno no, o sea, uno dice, ¿cómo va a ser? Entonces, cuando a mí me tocó enfrentarme a una presencia de esas, me dicen, bueno, vas a prepararte con esta oración, porque fueron varios sacerdotes, fueron varias personas con conocimiento a todo esto. Listo, para que tú puedas enfrentarte, vas a hacer estas oraciones 1 hora antes. Entras en una meditación, en una fuerza mental de que eres capaz, pero el corazón es a mí, o sea, el miedo no sé, o sea, Sí. está ahí tratándose de apoderar de lo que es uno, pero uno por salvar a esa persona, por luchar por esa persona, porque los hijos están expuestos a todo, las personas cercanas a uno, es que puede ser cualquiera, ¿sí? Y cuando esa persona es importante para uno, uno le dice, no, es que es usted, se lo debe hacer, listo.
te preparas y tú lo citas, tú lo desafías. Te espero en tal hora en mi cuarto. Tú ya sabes dónde queda mi cuarto. Pero qué pena te interrumpo, Daisy. Pero, o por lo menos lo que uno ha visto en las películas, ¿cierto? Por ejemplo, yo anoche estaba viendo la película de Exorcismo de Emily Rose. Sí. O sea, Fue fuerte. la película en sí es fuertecita, ¿cierto? Y si uno ve que un sacerdote que tiene tanta experiencia en ese tema, como dices tú, no todos los sacerdotes No todos. son expertos en el tema, pero los que sí lo son, se ve que es difícil para ellos poder luchar con un demonio, ¿cierto? Ujú. Ahora para uno que no tiene esa experiencia, o sea, uno, Que- ¿cómo un sacerdote le encarga como esa responsabilidad a uno? Sino, André, que lo que yo tengo entendido, y chicas, y guapos y guapas, de lo que le dijeron a mi mamá fue que eso ya estaba muy apoderado, o por llamarlo pues de esa manera, en mi cuerpo, en este plano terrenal. O sea que yo ya estaba en otro plano prácticamente. Él se materializó en ti. Eso. Exactamente, él se materializó en mi persona y la única conexión que me podía devolver a mí como tal es como esa luz, ese amor que tenemos mi mamá y yo. Que él lo podía intentar, pero no garantizaban que Ustedes- Uy, qué fuerte. que yo volviera. Y realmente eso es muy teso porque pues no sé si les dije ahorita, no sé, yo creo que sí les dije. A mi mamá le dijeron que si después de ese proceso tan tenso pasaban 2 horas y yo no despertaba, fue porque yo me quedé en el otro plano.